Tomamos contacto ahora con Fernanda Vega, que está en teletrabajo. Fernanda, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Hugo, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Aquí con la pauta súper desordenada, esa es la verdad. Hemos ido avanzando porque la noticia manda, tú sabes, y hemos concentrado nuestros esfuerzos en lo que está pasando con la pesquera Camanchaca. Algo hablamos con Armando Carte hace un ratito atrás por la semana, o sea, por el mes aniversario de Concepción, y que nosotros estamos embarcados en esta tarea de relevar algunos hitos que consideramos patrimoniales que son importantes de Concepción. Tú no tienes otro que presentar, entiendo. Sí, continuamos buscando algunos lugares que resguardan mucha historia en nuestra zona. Y no sé, Hugo, si tú te has dado cuenta, me imagino que sí, al ir hacia Chillhuayante o de retorno hacia Concepción, está un monolito que lleva por nombre Agua de las Niñas. Yo he tenido la oportunidad de... La verdad es que no se ve nada. Entonces uno tiene que detenerse, tiene que haber escuchado la historia, detenerse en el lugar y echar una mirada. Empezamos a observar el lugar que tú nos señalas, pero la verdad es que la gente pasa por ahí y no se da cuenta. Claro, nosotros fuimos hasta ese lugar para poder tomar imágenes también de este monolito que muchas veces pasa desapercibido, pero resguarda mucha historia. ¿Por qué? Porque este lugar antiguamente, en el siglo XVIII, era el barrio de las niñas. En ese entonces, en 1819 en realidad, estaba de presidente Bernardo Higgins y pide que se genere la carretera o la calle pública de Concepción hacia Hualqui. En ese entonces, ya pasado mediados del siglo XVIII, muchas familias, tanto inglesas, francesas, españolas, empiezan a irse a vivir hacia las afueras de lo que en ese entonces también era Concepción, buscando quizás un poco más de naturaleza. La ciudad ya estaba creciendo, entonces empiezan a formar quintas y parcelas muy bonitas en ese sector que se denomina finalmente Agua de las Niñas, y que ya a fines del siglo XVIII cambia el nombre a la avenida principal a Pedro de Valdivia. Justamente sobre la historia que resguarda este monolito conversamos con el historiador Boris Márquez, así que te invito a que escuchemos sus declaraciones. Concepción a fines del siglo XIX se perfilaba como una ciudad moderna y cosmopolita. Como cualquier ciudad capitalina, recibía más personas de las que podía alojar. Es por eso que su casco histórico urbano comenzaba a expandirse. El antiguo camino que llevaba a Hualqui, que pasaba por Chillhuayante, fue uno de ellos, en donde inmigrantes alemanes, franceses, ingleses decidieron fijar su residencia y instalaron en ese lugar hermosas quintas con grandes jardines, palmas centenarias que hasta el día de hoy algunas se pueden observar. Yo tengo una postal de 1910 en donde se observa una hermosa casa de estilo europeo. Este barrio, hoy día llamado Barrio Pedro de Valdivia, en honor al fundador de la ciudad, antes se llamaba Barrio Agua de las Niñas. ¿Y por qué llevaba ese nombre? Porque desde el Cerro Caracol fluía un torrente cristalino que llegaba hasta el río de Biobío, y las familias que venían en carreta por un terreno empolvado decidían, antes de entrar a la ciudad, poder disfrutar de una limpieza en estas aguas cristalinas para entrar muy dignamente a la ciudad. Es por eso que lleva su nombre Agua de las Niñas. A principios del siglo XX comienza a funcionar el tranvía, que llegaba exactamente hasta la plazuela Agua de las Niñas, en donde se instaló un obelisco con una placa de bronce que señala este nombre. En esa plazuela existía un tornamesa en donde redirigía el vagón del tranvía hacia la histórica ciudad. Fernanda. Bueno, Hugo, ahí escuchábamos la historia de este obelisco, como indicaba el historiador. ¿Por qué Agua de las Niñas? Ahí es una historia que muchos no conocemos. Yo por lo menos hace pocos días ya empecé a conocer un poco más de la historia que resguardaba este monolito, y claramente lo dice Boris Márquez, la gente que quería ingresar a Concepción para ingresar limpios, de una manera más ordenada, paraba en este lugar,
se limpiaban, se bañaban para poder ingresar de la mejor manera hacia Concepción. Es una historia que me imagino no muchos conocen y que resguarda todavía este lugar que muchas veces pasamos por ahí y que no le tomamos mayor atención, no lo apreciamos de la manera que debería ser. No, yo creo que la gente en general, en términos generales, la gente no sabe. Me da la sensación incluso que muchos pasan por ahí sin ver el monolito que puede pasar por un poste o alguna cosa. Pero estamos viendo las imágenes y claro, pasa absolutamente desapercibido. Ahí estamos contando esa historia y agregó otro antecedente, don Bori, el tema del tranvía. Yo recuerdo incluso hace años atrás, te hablo de, no sé, principios de los 80, cuando esto no estaba repavimentado, no existía costanera, todavía era posible ver lo que decía él de que el tranvía llegaba hasta ese lugar y daba la vuelta y volvía a esa Concepción. Claro, esa es ya a principios del siglo XX, cuando ya va cambiando un poco la sociedad, se incluye el tranvía y ya daba la vuelta en justamente donde está ubicado el monolito. Evidentemente esto ha cambiado con el paso de los tiempos. Boris mostraba una imagen de 1810, cómo era ese lugar antiguamente, pero cómo ha cambiado. Se han ensanchado obviamente las avenidas, priorizando el tránsito vehicular y sobre este cambio generacional también tenemos unas declaraciones de Boris. Lamentablemente, todo este barrio se ha ido remodelando y las antiguas casas, las antiguas granjas se han ido perdiendo, inclusive esa plazaleta a propósito del ensanche de la avenida Pedro de Valdivia. ¿Qué nos queda? Solo ese obelisco que tenemos que cuidar y una iglesia centenaria, la iglesia anglicana que está a la entrada de ese barrio. Les invito a que cuidemos nuestro patrimonio, especialmente en el mes de aniversario de Concepción y porque caminamos, ¿verdad?, al 5º centenario de nuestra ciudad moderna. Cuidemos nuestra historia para fomentar nuestra identidad y ser orgullosos del lugar donde vivimos. Sí, estamos próximos, o sea, no próximos, quedan 30 años para cumplir ya 500 años. El profesor Cartes hablaba de eso. Pero y decía, como pasa el tiempo, no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya Sí, claro. De repente vamos a estar celebrando ya los 500 años, pero el profesor Cartes decía que ese debería ser un hito eventualmente para que estos lugares cuenten una historia. Y tenemos, como este lugar, muchos otros lugares, Fernanda, que pretendemos contigo o con el colega Javier Monsalve seguir contando a lo menos una vez a la semana algunas de estas historias. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes, Hugo. Vamos a seguir buscando algunos hitos importantes para mostrárselos a la gente, evidentemente. Que estén muy bien. Sí, yo ya tengo un listado larguito, así que de ahí lo vamos a conversar. Muchas gracias, Fernanda. Chao. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, ahí está la colega Fernanda.